Señor le bendiga en este nuevo día. Estamos otra vez dispuestos a compartir con usted la palabra del Señor. Estamos dispuestos a recibir las bendiciones de Dios, de poder conocer el Evangelio de Jesucristo. Hoy quiero compartir en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, del verso 1 al verso 7, y dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La carta a los Filipenses, conocida como una de las cartas que el apóstol Pablo escribe con más gozo, con más alegría, con más entusiasmo y emoción. Cualquiera podría pensar que el apóstol Pablo estaba viviendo en un paraíso, vivía en una mansión rodeado de personas que le servían, tenía mucho dinero, pero no. Si usted conoce la historia del apóstol Pablo, recuerda que el apóstol Pablo pasó la mayor parte de su ministerio en la cárcel, en una prisión en Roma. En este momento aquí estaba encarcelado, corrían aproximadamente entre los años 54 a 61 de nuestra era, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los filipenses, y precisamente estaba preso en una cárcel de Roma, como le dijimos anteriormente. Esta carta a los filipenses se conoce como una de las cartas más gozosas, llenas de gratitud, llenas de amor hacia los filipenses por el apoyo que había recibido de ellos, tanto espiritual como material. Ellos le habían dado soporte en ese tiempo que él había estado en la cárcel. Y si vamos también a la parte histórica, nos encontramos que esta iglesia, unos 7 años antes, no existía. Era una iglesia que recién el apóstol Pablo lo había fundado. Él había sido el fundador a través de la predicación, a través del evangelio que él comenzaba a llevar a diferentes lugares. Ese día en Filipos él se acercó y había un grupo de mujeres que se acercaban que iban a orar, se juntaban a la par del río y oraban, y allí fue donde se convirtió la primera mujer que se conoce, el dato que se conoce con respecto a la primera mujer que se convierte en Europa. Ella se llamaba Lidia. Lidia era una vendedora de púrpura. Recordemos que la púrpura era original de Tiatira. Poco a poco, después de esto, el número de creyentes se fue agregando, fue creciendo, y como lo vemos en el libro de los Hechos, la iglesia crecía, se multiplicaba, cada vez había más convertidos, había más gente que aceptaba al Señor. Dentro de este grupo de colaboradores que el apóstol Pablo tenía en la iglesia de Filipos estaban Evodia y Síntique. Pero aquí encontramos algo interesante. ¿Quiénes eran estas dos mujeres a las cuales el apóstol Pablo les hace una llamada de atención? Precisamente en el verso 2, cuando dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Esto nos llama poderosamente la atención. Es una llamada de atención también para los creyentes actuales, para los que estamos en las congregaciones, para la gente que con fervor sigue al Señor y busca la manera de predicar el evangelio, de servir en una iglesia. Hay diferentes cargos en las iglesias, en las congregaciones, y dentro de estos hay gente involucrada en los diferentes ministerios: el ministerio de la danza, el ministerio de la música, el ministerio de la predicación, el ministerio de la gente que sirve. Y
aquí el apóstol Pablo dice, hay dos mujeres y les dice, les ruego que sean de un mismo sentir. Originalmente estas dos mujeres habían iniciado su camino en el Señor y habían combatido en el Evangelio juntamente con Pablo y Clemente y otros colaboradores de los que Pablo menciona en el verso 3. Y aquí se usa un verbo muy puntual, que es el verbo combatir. El verbo combatir, si vamos a la historia, precisamente en los tiempos en que el apóstol Pablo escribe esta carta, existía también el Coliseo romano, y esta palabra combatiente se usaba para los gladiadores que combatían en el Coliseo, los gladiadores que sufrían amargamente, porque todos sabemos que los gladiadores eran carne de espectáculo. A ellos los llevaban a combatir a las arenas. Muchas veces tenían que enfrentarse con fieras, muchas veces tenían que enfrentarse contra ellos mismos, y era una lucha de supervivencia. Tarde o temprano los gladiadores terminaban muriendo. Entonces esta palabra combatiente significa el que está dispuesto a dar la vida por el Evangelio. Por eso es que dice combatieron conmigo, porque sabían, y en estos tiempos tan difíciles ellos sabían que predicar la palabra, que llevar el Evangelio en algún momento les iba a costar la vida. Mujeres que estuvieron al lado de él, ayudándoles a llevar el Evangelio a todos los inconversos, a todos los paganos de la época, habían sufrido, habían trabajado arduamente por la extensión del Evangelio y la obra de Dios en Filipos. Eran mujeres preeminentes de la iglesia de Filipos, todos las conocían y sabían del trabajo en el Señor, de su servicio para los santos, para la gente que había decidido apartarse para el Señor. Pablo también dice de ellas que son verdaderas y genuinas creyentes, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Todos también sabemos que cuando la palabra del Señor nos enseña que si hemos recibido a Jesucristo, que si hemos aceptado a Jesucristo, si hemos hecho la confesión de fe que nos habla el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 10, somos hijos de Dios a través de Jesucristo. Hemos sido redimidos, hemos sido lavados, hemos sido limpiados con la sangre del Cordero. Estas personas, los que recibimos a Jesús, nuestros nombres van a estar escritos en el libro de la vida, como nos enseña también la palabra en el libro de Apocalipsis. Pero seguimos con Evodia y Síntique. ¿Cuál era el problema? ¿Qué era lo que estaba pasando? Probablemente, como lo dijimos, ellas habían trabajado en un tiempo codo a codo, como decimos los ticos, hombro a hombro, pero de pronto había surgido un pequeño desacuerdo. Por eso dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y él no dice cuál era el problema que tuvieron en sí, pero entendemos que tuvo que ser lo suficientemente grave para que Pablo mismo lo mencionara públicamente en su carta. O sea, tuvo que ser tal el desacuerdo que ya era un hecho notorio, era algo público, todos lo sabían, incluso podía haber causado divisiones en la misma iglesia al tomar partido por una u otra. Lamentablemente esto es un tema que recurre en los tiempos actuales y toda la vida ha sido recurrente también. Normalmente la gente no se convierte a Cristo. Muchos de la gente que está en las iglesias se convierten al líder, se convierte al servidor, se convierten al pastor, al evangelista, se convierten a los diáconos, pero nunca se convierten a Cristo. Entonces, cuando viene una de estos socollones, de estos movimientos en donde alguien de pronto hace algo indebido, la gente comienza a tomar partido, unos lo apoyan, otros no lo apoyan, y se arman las divisiones, se arman los grandes problemas en las iglesias. La palabra del Señor es muy clara y los cristianos no hemos entendido esto, que tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Los hombres normalmente fallamos, todos los hombres fallamos, pero no se sabe cuál era el problema que ellas tenían. Quizá pudo haber sido tal vez temas doctrinales, alguna discusión con respecto a la doctrina, o celos ministeriales, celos entre ellas, no lo podemos confirmar. Pero recordemos esto, el enemigo de nuestras almas usará cualquier motivo para sembrar discordia y división en los hermanos. Siempre en las congregaciones, en las iglesias, vamos a encontrar que el enemigo, como dice la palabra, anda buscando, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y la misión de él es crear separación, crear división.
Por eso es que el apóstol Pablo hace este llamado, les dice: sean de un mismo sentir, o sea, no me causen problemas, no le causen problemas a la iglesia, no le hagan daño al cuerpo de Cristo. Cada vez que nos dividimos, cada vez que tenemos problemas, le causamos daño al cuerpo de Cristo. Es triste ver cómo mujeres cristianas y en general líderes cristianos, en el caso que nos ocupa aquí dentro del texto que estamos leyendo, dos mujeres cristianas maduras, activas en la obra del Señor, de pronto explotan, se enemistan, se enojan y probablemente no se hablan más. Llegan a la iglesia, llegan al auditorio y ve una sentada por allá y la otra por allá, y tal vez de vez en cuando se cruzan una mirada de no muy buenas pulgas, como decimos nosotros. No, esto no debe suceder, no puede ser, no debe pasar. Los enemigos de la cruz, por lo general, siempre andan buscando este tipo de actitudes, y de pronto dicen: miren, esas dos que van ahí a la iglesia tal, no es que eran cristianas, y por qué ahora andan ahí en ese gran problema. Recordemos que fuimos llamados a predicar la palabra del Señor, a ser creyentes verdaderos, a ser creyentes fieles. Hay muchas cosas bonitas dentro de este pasaje, y una de las hermosas que encontramos es que Filipos fue el primer lugar de Europa donde Pablo predicó formalmente el evangelio, y allí estableció una rama de la iglesia. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16, versos 11 al 40, cuando se cuenta la historia que él llega ahí, y precisamente esto de lo que les estaba hablando. Las mujeres se reunían, había un grupo de gente piadosa, gente que amaba al Señor y que querían de alguna manera permanecer en el Señor, y conocedores probablemente de la ley de Moisés, se reunían a orar en un lugar junto al río, y algunas mujeres se les unían, y entonces ahí es donde precisamente el apóstol Pablo conoce a Lidia, que es, como les dije, la primera mujer de la cual se registra que se convirtió en Europa. Y ahí, en este primer lugar, es el primer lugar de Europa donde se comienza a predicar el evangelio, y es la primera iglesia que el apóstol Pablo funda. El propósito de la carta de Pablo, o uno de los propósitos de esta carta, en realidad era expresar gratitud. Cuando uno lee un pasaje, se va a encontrar que hay muchos temas que de pronto salen del mismo tema principal, los colaterales, que podemos ir añadiendo, que podemos ir estudiando, como el tema de la enemistad de las dos mujeres. Pero el propósito principal de esta carta era escribirles a los filipenses acerca de cómo él les expresaba su gratitud y su afecto por el apoyo económico que habían dado durante ese segundo viaje misionero, y después su encarcelamiento en la prisión de Roma. Cuando Pablo es tomado prisionero, lo envían a Roma, y entonces el hombre ya obviamente al estar preso tiene limitada la movilidad, su actividad se circunscribe a la cárcel, y entonces desde la cárcel él comienza a seguir dándole mantenimiento a las iglesias, a seguir apoyando a las iglesias. Y esto lo que hace con la iglesia de Filipo. Él elogia a los miembros de Filipo por su fe en Jesucristo. Esto es digno de encomio, es digno de elogio. Cada vez que alguien persevera en la fe, los que somos un poco mayores en el evangelio y tenemos ya rato de caminar, debemos alentar a esta gente a seguir adelante. Hay un dato aquí importante, y es cuando él dice: gozo y corona mía. Está diciendo: ustedes son el premio mío, ustedes son el premio que yo adquirí por haber predicado el evangelio. El mayor gozo de un líder, de un pastor, el mayor gozo, en caso mío, cuando le predicamos a alguien y esa persona recibe a Jesucristo y decide caminar con Jesucristo, y uno la ve que a través de los años ellos perseveran, no importa si están en nuestra congregación o se fueron para otra congregación, usted los ve ahí perseverando, luchando, tratando de acomodarse, de seguir adelante, de llevar una vida honrosa, una vida digna. Esto a mí personalmente me causa demasiado gozo. Para mí es el mejor premio. No hay dinero que
que pague esto. De todas maneras, incluso en estos tiempos, sabemos que el vivir del Evangelio es algo que para mucha gente es detestable, aunque la palabra del Señor dice que el obrero es digno de su salario. Yo particularmente no vivo del Evangelio, yo tengo mi actividad profesional, soy un profesional, me desempeño como abogado y como notario, y gracias a Dios tengo mis ingresos y no dependo de la predicación del Evangelio para vivir. Y para mí el mayor gozo es la bendición de saber que la gente a la cual uno ha pastoreado, a la gente a la cual uno le ha predicado, la gente que ha llegado a la iglesia y se ha convertido al Señor, está firme y permanece en el Evangelio. Y esto es lo que hace el apóstol Pablo: comienza a elogiarlos por su fe en Jesucristo y les da consejos basados en la información que él había recibido de ellos, de un discípulo filipense llamado Epafrodito. Le llegó, digamos que con el chisme, con la historia de lo que estaba pasando, y entonces Pablo decide escribir esta carta y comenzar a tratar de enderezar estos asuntos. Es común encontrar en las cartas de Pablo este tipo de cosas, no solamente temas doctrinales, sino llamados de atención. La carta a los Corintios es una de ellas, ahí donde encontramos un ejemplo de un gran problema que había en la iglesia, y Pablo los amonesta, los llama. Ahí vamos a encontrar también la carta de Filemón, cuando él le escribe a su discípulo y lo exhorta para que haga un cambio en una situación ahí particular. El consejo del apóstol Pablo cuando le escribe a los filipenses incluía el ánimo, mucho ánimo para ser humildes y para estar unidos. Sabemos que siempre ha sido difícil, siempre las personas que predicamos la palabra, los que tratamos de servirle al Señor, no somos vistos con buenos ojos por la mayoría de las personas, y esto va a generar siempre problemas, siempre va a generar controversia. De todas maneras, esto es algo que siempre ha sucedido, y el Señor Jesús lo predijo, nos lo enseñó muy claramente, y hago énfasis en los últimos mensajes. He estado hablando acerca de esto, del famoso Sermón de la Montaña, donde Jesús toca muchos de estos temas, de estos tópicos que son muy importantes porque son parte de nuestra vida como cristianos. Cuando el Señor Jesús nos llama bienaventurados somos si somos perseguidos por el Evangelio. Los filipenses estaban siendo perseguidos y el apóstol Pablo les da ánimo para seguir adelante, para echar para adelante, para seguir con gozo. Y como les digo, a pesar de su situación precaria, porque él pasaba situación muy difícil ahí en la cárcel donde estaba, él les llama, les agradece, los bendice y les advierte cosas como, por ejemplo, que se cuiden de los cristianos corruptos. Los cristianos corruptos siempre los encontramos en todas partes, en todas las congregaciones, en todas las iglesias. ¿Cuáles son los cristianos corruptos? Aquellos que enseñan cosas diferentes a lo que enseña la palabra de Dios, aquellos que se acomodan la palabra de Dios a su gusto y antojo para sacarle provecho. Estos son los cristianos corruptos, o los que enseñan cosas que ya no están, que la palabra no nos obliga a cumplir. Los que enseñan, por ejemplo, que la salvación está bien, Cristo nos salvó por gracia, pero hay que agregarle algo más a la salvación. Esto es corromper el Evangelio, y Pablo advierte sobre esos cristianos corruptos. Precisamente dentro de las cartas de Pablo, el libro de los Hechos y todo lo que es en el Nuevo Testamento, bueno, a partir del libro de los Hechos vamos a encontrar a esta gente conocidos como los judaizantes. Declaraban falsamente que los nuevos conversos, o sea, los cristianos, tenían que someterse a la ley primitiva, a la ley de Moisés, al Antiguo Testamento, antes que convertirse a Cristo, antes de entender que todo lo que recibimos, lo que tenemos, lo que hemos recibido ha sido por gracia de Jesucristo. Este libro tiene características importantes. Bueno, ya lo dijimos, una epístola desde la prisión. Esta epístola, esta carta a los filipenses, junto con la carta a los efesios, colosenses y Filemón, fue escrita desde la prisión, y algunos estudiosos han descrito
han comparado estas famosas cartas, se conocen como las epístolas carcelarias cuando se estudian en teología. El apóstol Pablo ha escrito esta carta de una manera muy especial y entonces los teólogos la llaman la carta más gozosa, uno de los escritos más felices que ha hecho el apóstol Pablo, donde él expresa amor, gratitud, confianza a los miembros de la iglesia, describe los sacrificios que se habían hecho para seguir a Jesucristo, incluye a los santos filipenses dentro de estos principios de un recto de vivir. Y Dios, por supuesto, lo sabemos, Dios nos llama a ser rectos en nuestro vivir, en nuestra forma de vivir. Y este es uno de los temas también que el apóstol Pablo toca dentro de esta carta. En el libro de Gálatas, también capítulo 5, versos 20 y 21, nos dice lo siguiente, Gálatas 5, 20, 21, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué puntualidad a la hora de decirnos que los que se han apartado, los que quieran apartarse, no van a heredar el reino de los cielos. Los que deciden seguir las cosas que el mundo nos ofrece, las cosas que el mundo nos da, todas las artimañas que usa el enemigo para apartarnos del Señor, apartarnos de la presencia del Señor. Sabemos que es muy fácil apartarnos de la presencia del Señor. Es muy fácil, simple y sencillamente tomar la decisión. El Señor nos dio a todos libre albedrío. A través del libre albedrío podemos decidir qué hacer, cómo vivir nuestra vida, de qué manera conducir nuestra vida. Pero las consecuencias se van a pagar. Por eso el Señor es muy claro cuando nos habla en la palabra, en el verso 21 del capítulo 5 de Gálatas, dice que los que hacen tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Y este es un llamado fuerte de atención para todos aquellos que estamos en el Evangelio, a todos aquellos que seguimos a Jesucristo. Porque recordemos que no es nada más decir, bueno, ya yo acepté a Jesucristo, ya yo recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador y ya soy salvo. No, la salvación hay que cuidarla, la salvación hay que mantenerla. Por eso es que es tan importante que nos mantengamos firmes. La palabra del Señor dice, mire que el que esté firme no caiga. Mire que el que esté firme no caiga. ¿Por qué? Porque es muy fácil deslizarse. Siempre en nosotros va a existir esa naturaleza diabólica, animal diabólica, como dice el apóstol Pablo. Hay una naturaleza carnal. La carne no heredará el reino de los cielos, eso lo sabemos. Y la muestra más clara, más sencilla, la tenemos en el final que tiene nuestro cuerpo. Cuando entregamos nuestra alma, cuando expiramos, el cuerpo queda ahí sin vida. Al quedar inerte, sin vida, y precisamente en el momento en que dejamos de respirar, el cuerpo comienza a descomponerse. Ya a partir de ese momento, la materia no nos va a servir absolutamente para nada. Esto tenemos siempre que tenerlo muy presente. Por eso la palabra del Señor dice que la carne, la sangre no heredarán el reino de los cielos. Tenemos que entender que tenemos una alma, que tenemos un espíritu, que son inmortales y que esos son los que van a ir a una eternidad. Esa es la razón por la cual el cuerpo nos reclama tanto las cosas del mundo. Hay un dicho que se usa mucho y en las redes sociales se ve cuando se va acercando el fin de semana, la gente dice, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Claro que el cuerpo sabe todas las cosas que le gustan a la carne, por supuesto, y por eso es que la gente se desboca hacia estas situaciones. ¿Por qué? Porque es más fácil seguir los impulsos del cuerpo. ¿Por qué el cuerpo? ¿Por qué la carnalidad? Nuestra carne nos empuja cada día a seguir haciendo esas cosas que son malas, porque sabe que los días son contados. Todos los seres humanos tenemos una fecha de vencimiento, una fecha de caducidad, y en el momento que ya se nos acaba el tiempo, ese día vamos a ser llamados a la presencia del Señor. Algo tan importante que debemos saber, nadie conoce esa fecha de vencimiento.
Si la supiéramos, si fuera tan fácil como cuando vamos al supermercado y compramos una lata de frijoles o una lata de cualquier producto, un empaque, ahí trae su fecha de vencimiento y dice, vence las cajas, por ejemplo, de leche líquida que compramos, algunas tienen un vencimiento de 15 días, entonces usted revisa la etiqueta y se encuentra que tiene vencimiento para el 30 de noviembre, ya de esa fecha no va a pasar porque se pone mala. Bueno, nosotros tenemos una fecha de vencimiento y a partir de esa fecha también nos descomponemos, nuestro cuerpo se descompone, nuestro cuerpo tiene fecha de vencimiento. Así que esforcémonos por seguir la palabra de Dios, por buscar el Evangelio, por buscar el reino de Dios. El Señor Jesús fue muy enfático y nos dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Por eso es que el apóstol Pablo le escribe a los filipenses y les dice, bueno, te ruego que ayudes a aquellos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, aquellos que se pusieron la camiseta, se pusieron el overol y se fajaron a trabajar. Hay mucha gente que se faja a trabajar, que busca la presencia de Dios y que está activa durante un tiempo y de pronto se desilusiona y se aparta. No, el Evangelio, la palabra de Dios, no es para desanimarse. Cada vez tenemos que tomar más ánimo. Por eso es que esta carta a los filipenses es una carta de gozo, en donde encontramos situaciones muy difíciles que estaba viviendo el escritor y que a pesar de eso él les decía, regocijados en el Señor. Otra vez os digo regocijados, o sea, no se aflojen, no se desinflen, porque no podemos desinflarnos. Sabemos que la venida del Salvador, la venida de Jesucristo está demasiado cerca. Verso 4, regocijados en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijados. ¿Cuántas veces tenemos que regocijarnos en el Señor? Siempre, siempre, en todo momento, no importa lo que estemos pasando, no importa la circunstancia, el Señor tiene cuidado de nosotros, el Señor tiene cuidado de cada uno. Por eso es que la palabra es clara. Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, todas, entendamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Y si son todas, ahí incluimos lo bonito, lo feo, lo bueno, lo malo, porque todas nos tienen que ayudar a bien, porque estamos caminando en el Señor. Dice el verso 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Es fundamental entender, la venida de Cristo está cerca. Cuando Pablo lo escribió, él decía estaba cerca, y algunos dicen ha pasado 2000 años. ¿Y qué son 2000 años para el Señor? ¿Qué son 2000 años contados con una eternidad? No podríamos ni siquiera imaginarnos. Para nosotros 2000 años es mucho, pero para el Señor eso es cualquier cosa. Así que la palabra del Señor nos dice que viviremos por una eternidad, y ahí no habrá tiempo, ahí no habrán minutos, ni segundos, ni horas, ni meses, ni años, nada de eso. Por eso dice que el Señor está cerca. Y ahora sí está cerca, hermanos. Ahora sí lo podemos ver con el cumplimiento de las señales, con todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor. El afán nos mata, el afán nos opaca, el afán nos limita, el afán nos frustra, el afán nos hace caer en depresión. Por eso dice el verso 6, por nada, absolutamente nada, estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Nuestras peticiones delante del Señor tienen que ser conocidas en este orden: en oración, en comunión íntima, en comunicación constante con el Señor. Ruego, recordando que ya el Señor nos hizo un gran favor, que fue regalarnos la salvación, pero siempre tenemos que rogarle al Señor, decirle: Señor, necesitamos tu voluntad, necesitamos nuevamente tu favor. Y por eso es que cada vez que vamos delante de su presencia tenemos que invocar su gracia divina, su misericordia, su amor, que Él siempre nos la da. El Señor siempre nos va a regalar esa gracia, pero tenemos que hacerlo con rogativa, dice la palabra, y por supuesto con acción de gracias. Todo lo que tenemos lo tenemos gratuitamente, y si no agradecemos eso, no tenemos cuándo agradecerle a Dios por sus favores, por su misericordia, por su gran amor.
Verso 7, y la paz de Dios, y la paz de Dios, no la paz del mundo, no la paz de los hombres, la paz de Dios. ¿Cuál es la paz de Dios? La paz infinita para poder soportar todas las cosas, para poder sobrellevar todas las cosas, para poder y saber que en Él tenemos que esperar. Solamente en Dios podemos confiar y solamente en Él podemos esperar, no hay nada más, no existe otra cosa. Tenemos que esperar en el Señor, por eso nos dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Nadie puede entender la paz de Dios, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, en la mayoría de los casos, cuando nos sometemos a las dificultades, a los correteos de la vida, no podemos entender cómo podemos tener paz entre tanta tragedia, entre tanta trifulca. Solamente Dios nos puede dar esa paz. Por eso dice que esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuál entendimiento? El entendimiento humano. Guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque si guardamos nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús, vamos a tener una vida abundante, una vida de éxito. El éxito lo logramos cuando hemos alcanzado esa paz que solamente el Señor nos la da. Resumiendo los últimos versículos, podemos rescatar lo siguiente. Bueno, lo más importante de todo es entender que si alguien está con problemas, si alguien está enemistado, busque la paz, busque cómo reconciliarse. Procuremos que las personas que tienen problemas en las congregaciones traten de arreglarse, porque esto no es bueno, esto causa divisiones, esto causa contiendas, esto hace que la gente se disperse, que las congregaciones comiencen a dividirse, y aquí es donde se producen los famosos enjambres. Yo le llamo enjambres. Enjambres es cuando en un panal de abejas surge un nuevo líder y se lleva un grupo de abejas. Así pasan las congregaciones, las congregaciones se enjambran cada cierto tiempo y la gente se va. Evodia y Síntique causan división en las iglesias. Así que tengamos cuidado con estas cosas. El apóstol Pablo nos dice que el servicio debe ser con gozo. Si le servimos al Señor, hagámoslo con alegría, hagámoslo con gozo, hagámoslo disfrutando cada momento, cada minuto, cada segundo, cada hora que le sirvamos a Él, porque lo hacemos para Él y no para los hombres, sabiendo que nuestro galardón, nuestra recompensa va a ser cuando lleguemos al cielo. Y cada vez que vemos a esas personas a las cuales les hemos predicado, que están ahí, que están pegaditas al Evangelio, no importa en cuál congregación están, vamos a sentir gozo y alegría porque sabemos que el trabajo en el Señor no ha sido en vano. Segundo, vivir sin afanes, los afanes del mundo, las cosas que afuera son pasajeras, y eso nos quita el gozo, nos quita la alegría de vivir, la alegría de estar en el Señor. Debemos tener paz, y esa paz nos la da Dios a través de Jesucristo. Es por ese motivo que en esta mañana el Señor me ha impulsado a predicarles, a hablarles sobre este mensaje tan hermoso y a entender que no importa. Yo quiero que entendamos esto, y ahí donde usted está, no sé qué situación está pasando, pero no importa las condiciones, no importa las circunstancias, no pierda el gozo, no pierda la alegría. El galardón hermoso que el Señor le tiene guardado a usted en el cielo, ni siquiera se lo imagina. Así que esa paz que Jesucristo nos da, que no nos la da al mundo, esté en su corazón hoy y siempre. En el nombre de Jesús yo le bendigo y le doy gracias, y lo espero la próxima semana nuevamente por este mismo canal. Muchas bendiciones y que el Señor le guarde.